Hola, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este seminario número 15, La Niña Bonita, sobre calzado deportivo, si es una cuestión de marketing o si realmente desde una cuestión de rendimiento. ¿Sí? Como ustedes saben, en los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de adeptos a nivel no solamente nacional, sino internacional sobre la práctica del running como deporte, digamos, de selección. ¿Sí? Y obviamente el mercado de indumentaria, la venta de indumentaria, acompaña esa implicancia y con el objetivo de aumentar sus ventas, obviamente, ¿no? Y se ha metido la tecnología en la aplicación de la formación del calzado, buscando una mejoría en el rendimiento, una prevención de lesiones y la adecuación del calzado al pie, o sea, al tipo de apoyo que tiene el pie, y obviamente siguiendo las modas tradicionales que van surgiendo, ¿no? Entonces, en una encuesta, en un trabajito de investigación del 2020, este año, surgió una conclusión que los corredores valoran mucho lo que sería el confort del calzado deportivo, el rendimiento que le da ese calzado deportivo y la prevención a las lesiones que el sujeto considera que le da ese calzado deportivo en cuanto a la selección de ese calzado. Obviamente, esa selección es subjetiva, o sea, la consideración del sujeto que le previene las lesiones es subjetiva. El sujeto considera que le previene las lesiones. ¿Cuál es el problema? Y el problema es que las lesiones son multifactoriales, tenés una gran cantidad de causas de lesiones y no solamente es el calzado. ¿Sí? Trabajos de investigación sobre lesiones en corredores hay 400.000. ¿Sí? Vamos a ver algunas cositas nada más, asociadas más que nada al calzado. ¿Sí? En este trabajo de Van Gent, el propósito fue fue un trabajo de revisión, digamos, sistemática sobre trabajos anteriores, sobre lesiones e incidencias de lesiones en los miembros inferiores al correr. Y encontraron obviamente un predominio sobre las rodillas, ¿sí? Como principal articulación más dañada o más perjudicada por la carrera. ¿Sí? El impacto del sobreuso, mejor dicho, en cuanto a las lesiones, es otro elemento importante más allá del calzado. ¿Sí? No importa que tengas un buen calzado o mal calzado, las lesiones por sobreuso, con una mala administración de las cargas de entrenamiento, se van a terminar dando. ¿Sí? Principalmente porque vos la estimulación que haces sobre el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido conectivo, le tenés que dar cierto tiempo de descarga, o sea, de recuperación para que se recupere del estrés al cual está siendo sometido a lo largo de volúmenes tan altos de carrera. ¿Sí? Y acá fíjense, esto lo que tiene interesante es un estudio que tomaron 196 corredores y lo que te marca es la tendencia, o sea, como las distribuciones de las principales causas de lesiones asociados a la edad y al sexo de las personas. ¿Sí? Fíjense que cuanto más oscuro es el color, más adulto es la persona, y cuanto más clarito, más joven es. Lo interesante de esto es ver que las mujeres salen perdiendo acá, porque fíjense que en la mayoría de las causas, la columna de la mujer es más alta. Y eso es principalmente por la biomecánica de la pelvis y por la biomecánica de los miembros inferiores de la pelvis, la alineación que tiene en cuanto a la posición normal de la pelvis. Y el único que cambió la curva, la tendencia, es en el pie cabo, que se observa más en varones que en mujeres. Pero pues en el resto, las mujeres están más complicadas, digamos. La distribución de las lesiones más comunes en corredores de varones y mujeres, según la edad, fíjense que en este caso, todo predomina la mujer. ¿Sí? En las lesiones femoropatelares, principalmente por la alineación más que nada por el ángulo Q, el síndrome de banda iliotibial, la tendinopatía rotuliana, las lesiones sobre columna. En la filmina anterior, una de las causas era la escoliosis, que es más predominante en mujeres que en varones, y la inestabilidad de las rodillas. Fíjense que las rodillas se la terminan cargando completamente. O sea, esto avala el otro trabajo que vimos anteriormente. ¿Sí? Y obviamente más en las mujeres que en los varones por la biomecánica básica de la pelvis. Entonces, las lesiones relacionadas con la carrera son multifactoriales, o sea, no dependen solo del calzado que vos utilizás. Están asociadas a los datos y a las características personales, ¿sí? Si tienes escoliosis, si no tienes escoliosis, si tuvo lesiones previas. Carga de entrenamiento, eso es muy importante y esa es una de las funciones principales nuestras en dosificar correctamente el entrenamiento, las desalineaciones anatómicas y obviamente el historial de lesiones. Cuanto más historial de lesiones tuvo, más tendencia puede llegar a tener una nueva lesión. Trabajar sobre la prevención de las lesiones por sobreuso es nuestra función. O sea,
tener muy en cuenta la dosificación de las cargas y sobre todo los tiempos de recuperación y la alimentación, ¿sí? Enviarlo a un nutricionista para que le haga correctamente una dieta, no hacer nosotros la dieta, porque nosotros no estamos capacitados para hacer la dieta, eh, enviarlo a que haga la dieta un profesional, tener los tiempos de recuperación correctos, cuantificar la carga interna, cuantificar correctamente la carga externa, y cuanto más control tengamos de esas dos variables, más datos vamos a tener para determinar si el sujeto necesita un descanso o si puede seguir trabajando con una intensidad más alta o con un volumen más alto, ¿sí? Otro trabajo, lo que hizo este trabajo fue comparar 3 tipos de calzados en base a la tecnología de amortiguación. O sea, utilizaron 3 metodologías diferentes. Utilizaban 24 corredores, corredores de años de carrera, o sea, no sujetos principiantes. El estudio demostró que correr con calzado gastado causa, en los 3 tipos de amortiguación, mayor tiempo de apoyo, mayor tiempo de contacto, digamos, de apoyo, y adaptaciones cinemáticas asociadas más que nada al tronco, a inclinar el tronco hacia adelante, y a la posición del pie, del tobillo, ¿sí? Hacia la flexión dorsal, una menor flexión dorsal. Pero no cambiaron las variables de fuerza, lo que sugiere que a medida que disminuye la amortiguación del calzado, por el gasto, ¿no? Digamos, los corredores modifican sus patrones de movimiento para mantener cargas externas constantes, ¿sí? Entonces acá tienen el tiempo de contacto, fíjense, esto es utilizando el calzado nuevo, y esto es después de haber utilizado ese calzado nuevo, ya cuando va perdiendo esa amortiguación, porque ya se está poniendo cada vez más viejo, más gastado. Fíjense cómo va cambiando, todo lo que tiene asterisco significa que hay diferencias significativas. Entonces hubo aumento en el tiempo de contacto, aumento en la inclinación del tronco, o sea, variación en la posición del tronco, perdón, disminución en la inclinación del tronco, o sea, más recto, ¿sí? Fíjense que cambia el ángulo, en la inclinación del tronco, en el momento del despegue, y disminución, o sea, variación en la flexión plantar, en la flexión dorsal, perdón, al momento también de hacer el despegue, ¿no? Entonces, no hubo diferencias en ninguna de las variables medidas entre las 3 tecnologías. Los corredores pueden optar por comprar calzado por razones distintas a la tecnología de amortiguación, ¿sí? Y los principales cambios cinemáticos en respuesta al kilometraje, o sea, la utilización, se observan en el tobillo, ¿sí? Que mostró una reducción en la dorsiflexión máxima y un aumento en la flexión plantar al despegar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios y la fuente en donde van a utilizar esos criterios para la adquisición, o sea, para la compra de los corredores de los calzados? O sea, acá hay un trabajito de investigación, que es el mismo de antes, o sea, del 2020, en donde te muestra que el criterio principal por el cual el sujeto va a comprar un calzado es por el confort, por el rendimiento y por la prevención de lesiones. Esos son los que más aceptaciones tuvieron en base a las encuestas, ¿sí? ¿Y a quién le va a preguntar? O sea, ¿en quién confía más para la selección del calzado? Bueno, vendedores especializados de ese calzado y especialistas, sitios web especialistas en ese tipo de calzado, ¿sí? O sea, no es el profesional, digamos, profesional de la salud sería el tercero en preguntar. Amigos, ¿no? Revistas de carrera, clubes, etcétera, etcétera. Acá está la literatura científica recién, ¿sí? En corredores de elite, ¿no? Pero lo que más utiliza es la utilización de páginas web, recomendaciones de la página web, y vendedores, digamos, de calzado, ¿no? Entonces, la mejora del rendimiento es una de las principales razones por la que los corredores prueban calzado, ¿no? Tratar de mejorar el rendimiento. Ahora, ¿mejora el rendimiento en la utilización de un determinado tipo de calzado? Bueno, una de las formas de mejorar el rendimiento es aumentando la economía de esfuerzo, o sea, gastando lo menos posible para mantener una misma velocidad, ¿sí? O sea, menor gasto energético posible. Obviamente, la técnica de ejecución es básico en este tipo de temas, o sea, asociado a la técnica de ejecución y a la economía de esfuerzo. ¿En qué gastamos energía durante la carrera? Bueno, en el reclutamiento muscular, estabilización del cuerpo, en el trabajo cardiorrespiratorio, en la respuesta metabólica, hormonal, en la regulación de la temperatura, alteraciones posturales. Todo eso genera un aumento en el cambio, en el gasto energético. Factores climáticos, movimientos innecesarios incorrectos, una mala ejecución técnica, la ampliación del desplazamiento del centro de gravedad, tanto sea en el plano frontal, transversal
o sagital, el tiempo de contacto, ¿no? O sea, alteraciones o cambios en los tiempos de contacto, y obviamente el calzado, ¿sí? En base a ese último punto se hizo un metaanálisis, o sea, se utilizaron 14 estudios para averiguar los efectos del calzado en el rendimiento de la carrera y en la economía de corredores de larga distancia. Y se comparó calzados más pesados, calzados más livianos y descalzos, ¿sí? Entonces, ¿qué se encontró? Una reducción del costo metabólico en comparación al calzado pesado con relación al calzado liviano o con relación a correr descalzo, ¿sí? Sin embargo, no hubo diferencias en el gasto energético en correr descalzo y correr con calzado liviano. Obviamente nadie va a ir a correr descalzo, pero es un trabajo que se investigó, ¿sí? Entonces, la masa del calzado, o sea, cuánto pesa el calzado, en definitiva tiene una relación con el costo energético al correr, y esa sería una de las variables principales, en definitiva, para mejorar el rendimiento, o por lo menos una parte de lo que te permitiría mejorar el rendimiento. Después tienes todo el resto de las listas que les había puesto antes. El calzado con una masa menor a 440 gramos por par no tuvo efectos perjudiciales en la economía de carrera, o sea que te mejora en definitiva la economía de la carrera, ¿sí? Y cuanto más minimalista, según este estudio, mejor es, ¿no?, el tipo de calzado. O sea que en definitiva tenemos que tener un equilibrio entre el peso de las zapatillas que se utilizan para carrera y la economía de esfuerzo, ¿sí? Se estima que cada 100 gramos adicionales que se le suman al par de zapatillas decae en un 1% la economía de esfuerzo, ¿sí? ¿Qué pasa con el apoyo, con el tipo de apoyo? Bueno, se hizo un trabajo en cuanto a la selección de zapatillas antipronadoras y con talonera, o sea, con amortiguación, para verificar si la presencia de beneficios está validado realmente. O sea, hay pruebas que validen que utilizar ese tipo de calzado evita, digamos, por lo menos las lesiones, ¿sí? Entonces, no identificaron evaluaciones, investigaciones que evaluaran el efecto del diseño, el tipo de calzado, o sea, amortiguador y antipronador, ya sea en la tasa de lesiones durante la carrera, repetimos lo mismo, porque hay un montón de variables que condicionan esas lesiones, el rendimiento de la carrera o la salud y el bienestar general, digamos, de los corredores, ¿sí? Vamos. Entonces, por lo menos hasta ahora, la evidencia, hasta que dicha evidencia esté disponible, las zapatillas para correr en estas características deben considerarse una tecnología no probada, o sea que no tengo una evidencia científica, ¿no? Se hizo otro trabajo, esto lo hicieron con los marines de Estados Unidos, se utilizaron dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. En el grupo experimental lo que se hizo, se le asignó un calzado específico en base a la evaluación del apoyo del pie, y el grupo experimental se le dio un calzado cualquiera, no importa el tipo de apoyo que tenga, y lo que se hizo fue someterlos a los dos grupos a 12 semanas de entrenamiento militar. Eso significa que no fue entrenamiento asociado a la carrera lineal característica de una prueba de running, ni siquiera tuvo, perdón, tuvo las características propias, ¿sí? O sea, trepar, correr, correr en distancias diferentes, correr a velocidades diferentes, cambio de dirección, o sea, tuvo un rendimiento, un requerimiento de las articulaciones asociadas al pie, al tobillo y a los miembros inferiores, muy diferente, obviamente, a lo que sería una carrera lineal, digamos, de pista, ¿sí? Conclusión. Este estudio demostró que la asignación del calzado según la forma de la superficie parcial no tuvo poca influencia en las lesiones. Obvio, ¿sí? Porque la característica del gesto no es igual, digamos, al de la carrera. Pero podría ser un trabajo interesante asociado a los deportes de situación, ¿sí? En donde sí tenés cambios de velocidades, cambio de direcciones, o sea, tenés una repercusión diferente en los miembros inferiores, ¿sí? Se necesita amortiguación en el talón para zapatillas para correr, ¿sí? Bueno, acá lo que hizo fue investigar la fuerza propulsiva máxima, se produjo estadísticamente al mismo tiempo que en ambos zapatos, o sea, utilizaron un zapato más duro y un zapato más blando. Pero fue significativa mayor en el zapato más blando, ¿sí? No se encontraron diferencias significativas para el tiempo de contacto total, en calzado con amortiguación, en el calzado sin amortiguación, y en el impulso de la fuerza vertical total, ¿sí? O sea, la fuerza contra la acción de la gravedad. Entonces, la mayoría de los estudios al respecto muestran que el uso de zapatillas con acolchado especial no disminuye el número de lesiones y tampoco mejora el rendimiento durante la carrera, ¿sí? Ahora, nos tenemos que preguntar, bueno, a ver, en la fase de apoyo, en la carrera,
vos podés apoyar con el talón, con el medio pie y con el antepié. Pero ¿qué pasa si vos apoyas con el talón? ¿Sí? Cuando vos apoyas con el talón, producís una mayor fuerza de reacción terrestre. ¿Sí? Se produce este pico que está acá, que en el trabajo anterior también se ve. Ven que acá está el pico. ¿Sí? Ese pico no es correcto. O sea, es normal porque vos estás golpeando y la fuerza de acción terrestre te devuelve ese impulso. ¿Sí? Eso te repercute en los miembros inferiores de punta a punta. Es frenadora, ¿sí? Es frenadora y aparte te modifica el centro de gravedad, o sea, el movimiento del centro de gravedad también te lo va a modificar. Te da mayor tiempo de contacto, te da mayor riesgo de lesión, ¿sí? El apoyo sobre el talón. Entonces, si la amortiguación está en el talón y la idea no es apoyar el talón, es medio al pedo poner el talonero, ¿no? ¿Qué pasa si apoyas en el medio pie? Bueno, el medio pie lo primero que se observa es, si observamos las dos curvas, es que no está el pico que estaba acá. Entonces, produce una menor fuerza de reacción terrestre, reduce la acción frenadora era la del talón, te hace que ese centro de gravedad no suba tanto, o sea, no se altere tanto la cinemática del centro de gravedad, entonces te lo mantiene más recto y eso favorece la economía de esfuerzo. Tiene una menor carga excéntrica y un menor riesgo de lesión. ¿Sí? Entonces, en definitiva, la idea sería no apoyar nunca con el talón y por lo tanto tener una amortiguación en el talón es como tener algo que en definitiva no lo tendrías que utilizar. Entonces, la idea siempre es mejorar la técnica de ejecución y apoyar sobre el medio pie. ¿Sí? Entonces, aún no existe investigación sólida que avale un tipo de calzado con relación a la prevención de lesiones, siendo el mercado y la moda los responsables principales de la utilización de este tipo de calzado. ¿Sí? Entonces, como conclusión, para ir terminando, no hay evidencia científica que avale el uso de un determinado tipo de calzado como mecanismo de prevención de lesiones. ¿Por qué? Porque tenemos varios factores que condicionan esas lesiones. ¿Sí? La sobrecarga, el sobreentrenamiento, más que la sobrecarga, el sobreentrenamiento del sujeto es una de las causas principales. Eh, la falta de fuerza, la falta de técnica, la mala ejecución técnica. ¿Eh? Todas esas son variables que te condicionan a una mayor capacidad o mayor riesgo de lesión, sin tener en cuenta, obviamente, el aspecto nutricional, ¿sí? Que también es fundamental tenerlo en cuenta. La selección seleccionar siempre un calzado liviano. Eso estamos seguros de que cuanto más liviano el calzado, mejor posibilidades tendrías de tener una mayor economía de esfuerzo. Después dependerá de la técnica de carrera, pero por lo menos en cuanto al calzado, cuanto más liviano, mejor. Y optimizar la técnica para alcanzar una mayor economía de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, no quedarse solo con una selección de un calzado liviano, sino también tener una buena ejecución técnica. ¿Sí? Que eso es fundamental para conseguir una buena economía de esfuerzo. No hace falta que tenga talonero, ¿sí? O sea, no hace falta que tenga amortiguación en la parte posterior. ¿Por qué? Porque en realidad no habría que hacer un apoyo en la carrera con los talones, sino que habría que hacer un apoyo con el medio pie, ¿sí? Y evitar el apoyo con el talón. Aparte del apoyo con el talón tendría que ser una longitud de zancada muy amplia, también tener una consideración entre buscar la mejor longitud de zancada con relación a la cadencia de la zancada, la frecuencia de las zancadas. Entonces, en definitiva, no es tan útil buscar una zapatilla que tenga la mejor capacidad amortiguadora en el talón, porque en definitiva no es fundamental para el rendimiento. ¿Sí? Y en definitiva también, obviamente, comprar algo que te guste y sobre todo que quede cómodo. ¿Sí? O sea, no utilizar un calzado que no te quede cómodo. Siempre utilizar un calzado que le sea cómodo a cada uno de ustedes y obviamente que les guste, ¿sí? Que tenga características que les gustan, ¿sí? Para la redundancia. Bueno, gente, listo. Hasta acá el seminario número 15 ya, niña bonita. Espero que les haya servido, les haya gustado. Nada, semana que viene tenemos el último seminario del año. ¿No? Bueno, cualquier duda, consulta, la escriben en comentarios. Buena semana, nos vemos la que viene. Bye bye.